Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Alison Zambrano, estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí de la carrera de Medicina de Facultad de las Ciencias Médicas. El día de hoy mi video se va a tratar sobre el tema del hueso frontal y el hueso occipital. Y sin más que agregar, comencemos. Me gustaría darles una pequeña introducción a los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo están formados por 4 huesos impares, los cuales son el frontal, el occipital, el efenoides y el esmoides, mientras que sus dos únicos pares son los huesos parietales y los huesos temporales. Y los que yo voy a describir hoy son los impares, el frontal y el occipital. Antes de comenzar a describirles todo acerca del hueso frontal, debemos tener en cuenta qué es este hueso, dónde va a yacer su ubicación y con quién se va a articular. Bien, este hueso frontal es un hueso impar, como lo mencioné en principio, es central y simétrico. ¿Qué quiere decir central y simétrico? Si nosotros poseemos este hueso y lo partimos a la mitad, este hueso, sus ambas partes que se partieron, van a tener una simetría, es decir, van a estar en partes iguales. Entonces, ¿dónde yace la ubicación de este hueso? La ubicación de este hueso nace en la porción anterosuperior del cráneo, o también se sitúa, podríamos decirlo, en la porción anterior del cráneo, superior a lo que es el macizo facial. Pero ¿con quién se articula este hueso? Este hueso se articula a sí mismo con su cráneo, con su misma descendencia, se articula con los huesos parietales, moides, el esfenoides, asimismo con sus huesos de la cara, con el maxilar, cigomático o malar, los lacrimales y los nasales. Bien, comenzando a describir este hueso, en conjunto posee o presenta dos caras. Una exocranial, que es la anterior o externa, por llamarlo así, de algunas maneras, porque, bueno, si no se quieren confundir, cara exocranial. La cara exocranial es la cara externa. Y vamos a describir otra cara que es la cara endocranial, que es la cara interna del cráneo, ¿no? En este caso, del frontal. Bien. Algo muy importante de estas dos caras, tanto la interna como la externa, es que se encuentran separadas por un borde circunferencial. Bien, en la cara externa o la cara exocranial se va a encontrar dividida por la escama del frontal, una porción urbitonasal y una cresta orbitonasal. Bien, en cuanto a la cresta orbitonasal, es esta que encontramos acá, aquí de esta manera, es este pliegue, esta cresta que se encuentra aquí. Esta es una visión inferior, y desde esta visión la encontramos aquí. ¿Ven? Como es netamente una cresta, como un borde. Bien, en esta cresta vamos a distinguir 3 segmentos. Vamos a tener uno medial y 2 laterales. En cuanto a su segmento medial, vamos a tener al borde nasal, mientras que a los bordes laterales vamos a tener a los bordes supraorbitarios. Procederé a explicar cada uno de estos. En cuanto al borde nasal, este posee forma de V, una V amplia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque por su parte inferior es donde se va a comunicar, donde se va a articular con los huesos propios de la nariz, y asimismo con la apófisis ascendente del maxilar superior. En cuanto a sus bordes supraorbitarios, estos se forman de lado a lado en el reborde superior de la cavidad orbitaria, ¿no? Entonces, cada uno de estos bordes lo escribiríamos como romo. Cuando ustedes escuchan la palabra romo, quiere decir como algo rugoso, ¿no? Mientras que son romos medialmente, lateralmente son cortantes. Y estos presentan una escotadura o un agujero, en la cual lo denominaremos agujero supraorbitario, que es este que encontramos aquí.
Este agujero es muy importante ya que va a dar paso o da paso a lo que son los vasos y nervios supraorbitarios, ¿no? Bien, este borde, la terminación de este borde es lateralmente, en una prominencia prismática triangular, a lo que le vamos a denominar la apófisis cigomática. Esta aquí es su terminación. Esta apófisis cigomática se va a articular con el ángulo superior del hueso cigomático, ¿no? Bien, en cuanto a la escama del frontal, ya describimos a su cresta. Entonces ahora vamos con su superficie, ¿no? En cuanto a la escama del frontal, toda esta parte es la superficie del hueso frontal. Esta es convexa y corresponde netamente a la frente y la prominencia cubierta por cajas, ¿no? Bien, en esta cara se reconocen en la línea media inmediatamente a lo que es el borde nasal. Arriba encontramos una sutura frontal o sutura metópica que une las dos mitades primitivas, diferente de lo que es el hueso frontal, ¿no? Bien, en cuanto a superior y próxima al borde nasal, encontramos a lo que son los arcos superciliares. Estos arcos se prolongan lateralmente, como podemos ver aquí, un poco superior al extremo lateral que corresponde a la glabela. Pero, ¿qué es esta eminencia glabela? Esta eminencia se da superior y próxima al borde nasal. Como podemos ver aquí, esta es una eminencia, asimismo Roma, es ancha y claramente media, ¿no? Es arqueada y cóncava a su vez. Entonces, por eso además de denominarse la glabela, se la denomina también eminencia frontal media. Lateralmente a esta zona etmoidal se encuentran dos superficies cóncavas y lisas triangulares denominadas caras orbitrarias. ¿Por qué? Porque la concavidad de estas caras orbitrarias no es rectangular, está más acentuada lateralmente, donde se marca, podemos ver una depresión denominada fosa de la glándula, que se lo denomina, fosa de la glándula lacrimal, ya que en este punto es donde se encuentra la glándula lacrimal, ¿no? Bien, medialmente, donde existe una pequeña excavación, tenemos a la fosa troclear, como podemos ver aquí, sobre la que se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Mientras esta fosa troclear está, se podría decir que está a veces reemplazada por una espina o una simple rugosidad. De ahí no pasa. A los lados se observan inferiormente, a un lado y otro de la escotadura etmoidal, dos superficies convexas. ¿Cuáles son estas superficies? Son las paredes superiores de las órbitas, a lo que en un nombre más corto conocemos como eminencias orbitrarias, esta que tenemos aquí, que corresponden a la porción orbitraria del hueso frontal, como les he estado hablando y explicando hasta ahora, ¿no? Estas están cubiertas por depresiones irregulares, que son a lo que nosotros denominamos las impresiones digitales, que corresponden netamente a circunvoluciones del lóbulo frontal, y por salientes alargados de manera muy larga que las separan entre sí, y a estos los conocemos con el nombre de eminencias mamilares, como pueden ver aquí, ¿no? Son depresiones, impresiones digitales que se encuentran por salientes alargados y se separan entre sí, y ahí es donde va a nacer o a denominar las eminencias mamilares. Bien, por encima de las paredes superiores de las órbitas, de estas órbitas, se encuentran las fosas frontales, como podemos ver aquí, las fosas frontales. Bien, estas fosas frontales corresponden con las eminencias frontales netamente de la cara externa.
continuaremos con el hueso occipital. En este hueso occipital posee su ubicación o se encuentra situado en la porción media, posterior e inferior del cráneo. Este hueso tiene forma un segmento como de esfera, cuyos bordes delimitan un rombo, ¿no? Entonces este se encuentra atravesado en su porción inferior por un ancho orificio oval, el cual lo vamos a denominar foramen magnum, que es el agujero magno. Este orificio o este agujero mide unos 35 milímetros de anterior a posterior, y en sentido transversal este va a medir 30 milímetros. Este hueso occipital comunica la cavidad craneal del conducto vertebral y da paso a la médula oblongada. También da paso, muy importante, a las arterias vertebrales y a cada lado al nervio accesorio. Bien, en este hueso vamos a distinguir 4 porciones. Una anterior, denominada porción basilar, laterales, porciones laterales, y vamos a describir una porción posterior, que es la escama occipital. Bien, se me iba pasando. ¿Con quién se articula este hueso? Este hueso se articula con los huesos temporales, el hueso parietal, los huesos parietales, el hueso atlas y el hueso esfenoides. Bien, en cuanto a su porción basilar, esta, como podemos ver aquí, es cuadrilátera y es más ancha y menos gruesa posterior que anteriormente. En ella se distinguen 2 caras y 4 bordes. Bien, comenzando con la cara exocranial, porque tenemos una cara exocranial y una cara endocranial. En cuanto a la cara endocranial, esta cara se denomina superficie basilar del hueso occipital y presenta en la línea media la unión de su tercio posterior con sus 2 tercios anteriores al tubérculo faríngeo. En él se inserta lo que es el rasgo faríngeo. Ligeramente, como podemos ver aquí, anterior a este tubérculo se observa una depresión alargada, ¿no? De anterior a posterior. Es esto lo que denominamos fosita navicular. En el fondo de la cual se halla algunas ocasiones una depresión, como podemos aquí, más estrecha, a lo que nosotros vamos a denominar fosita faríngea. A cada lado de la línea media, esta superficie basilar está recorrida por 2 crestas curvas de concavidad anterior, una posterior y otra anterior. En cuanto a la cresta posterior o cresta muscular del hueso occipital, esta parte del tubérculo faríngeo y da inserción al músculo recto anterior de la cabeza, mientras que en su porción anterior, esta es un anterior o basiótico, ¿no? Entonces está situado un poco anteriormente a la cresta posterior. Entre las 2 crestas, entre estas 2 crestas, la cresta muscular como la cresta sinostósica, se encuentra un músculo, se inserta, el cual es el músculo recto anterior de la cabeza. Y anteriormente a la cresta sinostósica se encuentra una ancha depresión en la que se inserta el músculo largo de la cabeza. En cuanto a su cara endocranial, aquí podemos ver, está inclinada inferior y posteriormente y deprimida a un modo de canal. Se trata de lo que llamamos nosotros clivus. Este clivus es mucho más ancho y profundo posterior que anteriormente. Continuamos con la escama occipital. Esta escama occipital es ancha y aplanada, y también podríamos denominarla romboidal, así mismo como lo hemos llamado hasta ahora. En ella se distinguen las siguientes caras: una cara exocranial y una cara endocranial. En cuanto a la cara exocranial, hacia el centro
rugosa es la protuberancia occipital externa o también denominada ion. En cuanto a la cara endocranial de las porciones laterales, esta cara muestra anteriormente una eminencia. Esta eminencia la denominamos tubérculo yugular, que se encuentra surcada por un canal que ocupan tanto los nervios accesorios, vago y glosofaringio, para alcanzar al agujero yugular. Bien, como por último encontramos a los bordes y a los ángulos del hueso occipital. En cuanto a sus bordes, tenemos bordes superiores y bordes inferiores. Los bordes superiores se articulan con los huesos a lo que denominamos los huesos parietales mediante una sutura dentada. Esta sutura se la denomina sutura lamboidea, mientras que los bordes inferiores se unen a la porción mastoidea de lo que es el hueso temporal. Bien, en cuanto a los ángulos laterales de estos separan a los bordes superiores de los inferiores, como pueden ver. Entonces, estos se relacionan con un mismo extremo, ¿no? Un mismo extremo posterior de esta sutura escamosa. Bien, en cuanto al ángulo superior, este está situado entre estos dos huesos parietales. O sea, así de simple. Su ángulo es situado entre los dos huesos parietales, nada más. Y mientras que su ángulo inferior es ancho, este constituye a su parte media a lo que es el borde posterior del agujero, magno, ¿no? Y se une a los lados con el extremo posterior laterales del mismo hueso occipital. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado y no olvides dejarle